Mi nombre es Carmen, aunque todos me llaman Abuela Carmen. Tengo 78 años y nací en un pequeño pueblo cerca de Zaragoza, España. En mi juventud, la vida era muy diferente a la de ahora. Éramos una familia sencilla, humilde, pero siempre llena de amor y respeto. Vivo sola en una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde planto flores y algunos vegetales, aunque ya mis piernas no me permiten cuidar tanto de él como antes. Hoy les quiero contar una historia que he guardado por más de 60 años, una historia que cambió mi vida por completo. Es una historia triste, una historia que siempre he tenido miedo de contar, pero que ahora, a mis años, siento que debo compartir para aliviar un poco el peso que llevo dentro. Mis hijos ni mis nietos saben de esto, y es hora de que sepan la verdad. Crecí en un hogar donde el respeto y la disciplina eran lo más importante. Mi padre, don Francisco, era un hombre estricto pero también muy cariñoso, aunque a veces su severidad me asustaba. Trabajaba como carpintero y aunque no éramos ricos, siempre teníamos lo necesario. Mi madre, doña Teresa, era maestra en la escuela del pueblo. Recuerdo que siempre tenía un libro en las manos y me enseñaba a leer y escribir antes de que comenzara la escuela. Mi familia vivía en una casa grande con un amplio jardín en el que me encantaba jugar con mis muñecas. La casa siempre estaba llena de risas y conversaciones, especialmente durante las tardes, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa a compartir la comida que mi madre preparaba con tanto cariño. Los domingos eran mis días favoritos, ya que después de ir a la misa en la iglesia del pueblo, nos reuníamos con los tíos y primos para disfrutar del arroz con pollo que mi madre hacía tan delicioso. Aunque mi vida parecía perfecta, un día, todo cambió. Recuerdo que estaba jugando en el jardín cuando vi que mi madre se sentaba sola en el banco del jardín. Su mirada estaba perdida, como si estuviera pensando en algo que la preocupaba. Entonces mi padre se acercó y me dijo con voz seria que mi madre estaba enferma. «Es solo una gripe», dijo, pero yo no lo creí. En los días siguientes mamá comenzó a estar más débil, y ya no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Fue cuando el doctor nos dijo la verdad: tenía una enfermedad grave, una enfermedad que no perdona. Mi madre, esa mujer tan fuerte y dedicada a su familia, ya no podía levantarse. Pasaba las horas tumbada en la cama, y mi padre, que siempre había sido tan fuerte, también parecía quebrarse ante el dolor de verla así. Durante días estuve a su lado, acariciándola y pidiéndole que se recuperara. Pero su estado empeoró rápidamente. Ella dejó de hablar, dejó de moverse y finalmente una tarde lluviosa, su cuerpo dejó de respirar. Fue como si el sol se hubiera apagado en nuestra casa. El funeral fue el día siguiente. Todos los vecinos del pueblo vinieron a despedirla, y mi corazón se rompió al ver a mi padre, tan fuerte en su vida, derramando lágrimas como nunca antes lo había visto. A partir de ese momento nuestra vida cambió por completo. Mi padre, que siempre fue mi héroe, se fue alejando poco a poco. Empecé a sentir que algo en nuestra casa ya no era igual. Después de la muerte de mi madre, todo comenzó a desmoronarse poco a poco. Mi padre se volvió más callado, más distante. Ya no era el hombre fuerte y cariñoso que recordaba. Se quedaba sentado durante horas en el banco del jardín, mirando al vacío como si buscara respuestas que no podía encontrar. A veces me acercaba y le hablaba, pero él solo me respondía con una mirada vacía. La tristeza se apoderó de nuestra casa. Un día mi padre me llamó y me dijo con tono grave: «Carmen, voy a traer a tu abuelo a vivir con nosotros». Yo no entendí bien en ese momento por qué debía hacerlo. Sabía que mi abuelo, don Emilio, era un hombre mayor, pero nunca imaginé que esa decisión cambiaría tanto mi vida. Mi padre explicó que no podía dejarlo solo en su casa, ya que su salud estaba empeorando. «Es nuestra responsabilidad», dijo con una voz que sonaba cansada y resignada. El primer día que mi abuelo llegó, lo vi con una maleta pequeña, su rostro arrugado por los años y el trabajo duro. Era un hombre alto, de hombros anchos, pero su caminar ya no era tan firme como antes. Aunque era un hombre de pocas palabras, siempre tenía una historia que contar. Me sentí un poco incómoda al principio. Mi abuelo no me era familiar, y su presencia en nuestra casa me hizo sentir como si algo estuviera fuera de lugar. Mi padre trató de hacer todo lo posible para que mi abuelo se sintiera cómodo. Se le asignó un pequeño cuarto al final del pasillo, cerca del jardín. Al principio, todo parecía ir bien. Don Emilio se levantaba temprano, como siempre lo había hecho, y comenzaba a arreglar el jardín.
Me contaba historias de su juventud, cuando trabajaba en las tierras de Aragón, y me mostraba cómo cuidaba las plantas. Yo lo escuchaba en silencio, admirando la dedicación con la que cuidaba todo. A pesar de su edad, seguía siendo un hombre de gran fuerza y energía. Pero pronto algo comenzó a cambiar. Mi padre comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Me llevaba a la escuela y me ayudaba con algunas tareas, pero siempre parecía apresurado, como si estuviera tratando de huir de algo que lo atormentaba. Noté que mi abuelo comenzaba a darme más atención. Al principio me traía pequeños regalos, una flor que él mismo había cultivado en el jardín, dulces que preparaba con su propia mano. Me gustaba que me prestara tanta atención, pero a medida que pasaba el tiempo comencé a sentirme incómoda. Una tarde después de la cena, mi abuelo se quedó un poco más en la mesa, mientras mi padre se retiraba al salón. Vi que su mirada se posaba sobre mí de una forma diferente, como si estuviera observándome más de lo necesario. Intenté ignorarlo, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Pensé que era solo mi imaginación, pero el comportamiento de mi abuelo empezó a ser extraño. A veces me abrazaba, como si fuera un niño pequeño, y me decía que debía estar agradecida de que él estuviera allí para cuidar de mí. A medida que los días pasaban, mi incomodidad creció. Noté que mi madre, aunque ya no estaba, aún me vigilaba en sus recuerdos. El amor que había recibido de ella me mantenía fuerte, pero esa nueva presencia en nuestra casa, la de mi abuelo, empezó a desbordar los límites de lo que yo consideraba adecuado. No sabía cómo hablar de lo que sentía, y la vergüenza de sentirme así me hizo callar. Una noche, mientras cenábamos, mi abuelo volvió a hacer algo que me hizo sentir aún más incómoda. Durante la comida, se acercó a mí y me tocó la espalda de una manera extraña. Pensé que podía ser un simple gesto de cariño, pero sentí que algo no estaba bien. Miré a mi padre, pero él no pareció darse cuenta. Sentí que el peso de la situación estaba sobre mis hombros, pero no supe cómo expresarlo. Con el paso del tiempo, la situación en casa se fue volviendo cada vez más insoportable. Mi abuelo, don Emilio, comenzaba a invadir cada rincón de mi vida. Aunque mi padre no parecía notarlo, yo no podía dejar de sentir su mirada constante. Ya no me sentía tranquila en mi propia casa, y todo lo que había sido familiar y seguro se estaba desmoronando. Una tarde, mientras mi padre estaba en el taller arreglando unas herramientas, me encontré sola en el comedor con mi abuelo. Él, como siempre, estaba sentado en su silla, fumando su pipa. Aquel día, su mirada era más penetrante que nunca, y algo en su expresión me heló la sangre. No era el abuelo cariñoso que me contaba historias de su juventud. Ahora había algo más, algo que no podía identificar pero que me aterraba. De repente se levantó de su silla y caminó hacia mí, acercándose lentamente. Carmen, dijo con su voz grave, tienes que aprender a ser una mujer responsable, no siempre puedes depender de los demás. Estaba tan cerca que pude oler el humo de su pipa en su aliento. Intenté retroceder, pero me quedé paralizada. Sentí un nudo en el estómago y la garganta cerrada. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía moverme. El silencio que llenaba la habitación era opresivo. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Lo siento, abuelo, dije con la voz temblorosa, no quiero que me toques. Mi abuelo, sin embargo, no escuchó mis palabras. Se acercó aún más, hasta que sentí su mano sobre mi hombro. La misma mano que solía acariciar mi cabeza cuando era pequeña, ahora me hacía sentir como si fuera una extraña. Mi corazón latía rápidamente y mis manos comenzaban a temblar. Intenté hablar, gritar, pero el miedo me paralizaba. Entonces, sin previo aviso, él me abrazó con fuerza. Al principio creí que era solo un abrazo, pero pronto sentí su cuerpo presionando el mío de una forma que me hacía sentir incómoda. Cada fibra de mi ser pedía que me apartara, que escapara, pero mis piernas no respondían. Abuelo, por favor, suéltame, pedí con la voz entrecortada, pero él no me soltó. En su mirada ya no había cariño ni compasión. Vi en sus ojos algo oscuro, algo que no podía comprender. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que el hombre al que siempre había considerado mi protector, ahora fuera mi enemigo? Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré apartarme de él, empujándolo suavemente con mis manos. Corrí al otro extremo de la habitación, mi respiración agitada, mi cuerpo temblando como una hoja al viento.
Me caí al suelo intentando calmarme. La angustia me invadió y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi abuelo, al ver mi reacción, retrocedió y comenzó a hablar, pero no pude escuchar sus palabras. Estaba demasiado aterrada. Solo podía pensar en escapar, en salir de esa casa, en huir de ese hombre que había arruinado mi vida. Sabía que algo debía hacer, pero no tenía fuerzas ni coraje para enfrentarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente: siempre debes confiar en tu familia, Carmen. Pero, ¿y si mi familia ya no era la misma? ¿Y si las personas en las que confiaba eran las que más me hacían daño? La incertidumbre me invadió en los días que siguieron. Mi abuelo, aunque había regresado a su rutina habitual, ya no me parecía la figura amable que había sido antes. Sus miradas se hacían cada vez más frecuentes y más intensas, como si su presencia ya no fuera solo una parte de mi vida, sino una amenaza que me perseguía en cada rincón de la casa. Esa mañana, mientras me dirigía al mercado del pueblo con mi padre, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Estaba absorta en mis pensamientos cuando escuché la voz de mi abuelo, que me llamó desde la puerta: Carmen, ven un momento. Me detuve, pero no supe qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir mi camino, pero otra parte, la parte que siempre había respetado a mi abuelo, me empujó a acercarme. ¿Qué pasa, abuelo?, le pregunté con la voz temblorosa. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería confrontarlo. La mirada que me dio esa vez fue diferente. Era fría, vacía, como si no me viera como su nieta, sino como un objeto que podría tomar sin previo aviso. Quiero que te acerques, Carmen, dijo, y su voz era baja y autoritaria. Tienes que aprender algunas cosas, cosas que tu padre no sabe enseñarte. Antes de que pudiera responder, él se acercó, tomando mis manos en un agarre firme. Intenté apartarme, pero no podía. Sentí el sudor frío en mi frente y mi corazón latía con fuerza. Lo que sucedió después es algo que me cuesta recordar. Lo intenté olvidar durante años, pero lo que ocurrió esa tarde quedó grabado en mi mente. Me sentó en una silla que estaba en la pequeña sala. Voy a enseñarte a ser una mujer de verdad, murmuró. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía moverme. Mi abuelo, el hombre que había sido mi héroe, se convirtió en una figura aterradora en ese momento. No entendía por qué hacía lo que hacía, pero sabía que algo no estaba bien. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero me sentía atrapada, incapaz de escapar de esa situación. Déjame ir, abuelo, por favor, le pedí, pero él no me escuchaba. Sus palabras y acciones me ahogaban, y en ese momento entendí que ya no podía confiar en él. La figura que había sido mi protector, ahora se había convertido en mi verdugo. Esa noche, cuando mi padre llegó a casa, todo me pareció normal. Su llegada, como siempre, marcaba el regreso de la rutina. Sin embargo, dentro de mí sentía que algo se había quebrado. El abuelo ya no era bienvenido en mi corazón. Las mentiras, las promesas rotas, el horror de lo sucedido me rondaban en la mente, y el silencio que acompañaba cada día se volvió insoportable. Pasaron los días y comencé a ver todo con ojos diferentes. Ya no era la niña que confiaba en su familia, la niña que creía que todo estaría bien. Cada vez que mi abuelo me miraba, sentía un escalofrío recorrerme, y cada vez que mi padre estaba cerca, me sentía más aislada, como si no pudiera hablar, como si mis palabras fueran inútiles. Mi vida había cambiado para siempre. Sabía que debía contarle a alguien, pero el miedo me mantenía callada. ¿Quién me creería? Si contaba lo que había pasado, ¿cómo explicaría que mi propio abuelo, el hombre que había sido respetado por todos, me había destruido de esa forma? ¿Cómo podría decirle a mi padre que el hombre que vivía con nosotros, al que él confiaba, me había hecho daño? Pero el dolor en mi alma no podía ser ignorado. Las noches eran las peores. Me despertaba a menudo sudando con el miedo aún pegado a mi piel. Las imágenes de esa tarde, los gritos silenciosos que se quedaron atrapados en mi garganta, me perseguían como sombras. No podía escapar de ellas. Los días pasaron lentamente y mi vida se convirtió en una rutina dolorosa que no podía evitar. La presencia de mi abuelo se volvía cada vez más insoportable, pero mi padre parecía no darse cuenta de nada. Él seguía trabajando en el taller y cuando llegaba a casa, se ocupaba de sus cosas, ajeno a lo que sucedía realmente bajo su techo.
Me preguntaba cómo podía ser tan ciego, tan distante. Cómo no podía ver que su propia hija, la que él había criado con tanto amor, ahora estaba siendo destruida por el hombre en el que confiaba. En mi interior, la desesperación se iba apoderando de mí. Sentía que no podía hablar con nadie. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, y mi cuerpo ya no respondía como antes. Me sentía vacía, como si la niña que alguna vez fui hubiera desaparecido para siempre. Cada día me levantaba con la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Una tarde, después de regresar del mercado, me encontré con mi abuelo en el jardín. Mi padre había salido a visitar a un amigo, y yo estaba sola en la casa. Mi abuelo se acercó a mí, como lo hacía siempre, pero esa vez había algo diferente en su mirada. Vi la oscuridad en sus ojos, una oscuridad que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y traté de alejarme, pero él me detuvo con una mano firme sobre mi brazo. Carmen, dijo con voz grave, te dije que debías aprender a ser una mujer de verdad, pero aún no lo has entendido. Es momento de que lo sepas todo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía más. Sentí como si estuviera al borde del abismo, a punto de caer en la oscuridad más profunda. Mi abuelo se acercó más, y la ansiedad me hizo perder el control. Intenté gritar, pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él me miró fijamente como si estuviera esperando algo y entonces, sin previo aviso, intentó tomarme de nuevo. Fue en ese instante que algo dentro de mí despertó. La niña asustada que aún quedaba en mí, la niña que había sido enseñada a ser obediente, gritó. Grité con todas mis fuerzas, empujé a mi abuelo y corrí hacia la puerta. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Cuando llegué a la calle, la angustia me envolvió por completo. El sol estaba comenzando a ponerse y las sombras parecían perseguirme. Mi cuerpo temblaba, mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Corrí sin rumbo buscando algún lugar donde pudiera escapar, algún lugar donde pudiera sentirme a salvo. Pero la verdad era que ya no tenía a dónde ir. La casa, que había sido mi hogar, ahora me parecía una prisión, y el hombre que había sido mi abuelo, el hombre que me había cuidado de pequeña, ahora era un monstruo. Pasaron horas antes de que me atreviera a regresar. Mi padre ya había vuelto, pero mi abuelo, por alguna razón, no estaba allí. Lo busqué por la casa, pero no lo encontré. Lo que había sucedido no lo podía comprender del todo, pero sabía que algo había cambiado para siempre. En el fondo me sentía como si hubiera perdido una parte de mí misma esa tarde. Esa noche mi padre me pidió que me quedara en la sala para hablar. Carmen, dijo, sé que no has estado bien últimamente. ¿Qué pasa? No quiero verte así. Intenté hablar, intenté decirle lo que había sucedido, pero las palabras se me escaparon. El miedo, el terror de que no me creyera, de que todo fuera mi culpa, me mantenían en silencio. Nada, papá, respondí con voz baja, solo estoy cansada. Mi padre me miró con preocupación, pero no insistió. Se levantó y me dio un beso en la frente antes de irse a dormir. Yo me quedé allí, sola con mis pensamientos. Si no podía hablar con él, ¿qué podía hacer? ¿A quién podía recurrir? El monstruo que se había apoderado de mi vida era algo que solo yo podía enfrentar, pero el miedo me paralizaba. El tiempo siguió pasando y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo, angustia y soledad. Aunque mi abuelo ya no estaba tan presente como antes, su sombra seguía colándose en cada rincón de la casa. Las noches eran las peores. Me despertaba sobresaltada, sudorosa, con el corazón acelerado. El miedo me acompañaba a cada paso, y a pesar de que mi padre trataba de hacer todo lo posible para que me sintiera protegida, sabía que ya no podía confiar en él. Algo se había quebrado entre nosotros, y mi silencio era mi única forma de protegerlo de la verdad. Un día, mi padre me pidió que lo acompañara al pueblo para hacer unos trámites. Era un día caluroso, el sol golpeaba fuerte, y mientras caminábamos por las calles empedradas, noté que él también estaba más callado de lo habitual. A medida que avanzábamos, sentí que esa paz que parecía haber alcanzado se desmoronaba lentamente. Pensé que tal vez, si no decía nada, todo volvería a la normalidad, pero algo me decía que no podía seguir así. Durante el trayecto mi padre comenzó a hablar de cosas triviales, del trabajo, de las mejoras que pensaba hacer en la casa. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte.
Pensaba en lo que había sucedido, en lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ignorarlo? ¿Cómo podía seguir viviendo en esa casa sin hablar de lo que me estaba pasando? Al llegar a la plaza, me detuve frente a una fuente y observé mi reflejo en el agua. Mi cara estaba pálida, mis ojos cansados, pero lo que más me sorprendió fue ver que ya no era la misma. El miedo me había transformado. Había perdido la niña que solía ser. No podía evitarlo. Mi vida había dado un giro tan oscuro que ya no sabía quién era. Mi padre se acercó y me tocó el hombro como si quisiera decirme algo importante, pero se detuvo. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía el alcance de lo que sucedía. ¿Estás bien, hija?, me preguntó con esa voz que alguna vez me había calmado, pero que ahora solo me llenaba de tristeza. Sí, papá, solo estoy cansada, respondí sin poder mirarlo a los ojos. No podía decirle la verdad, no podía contarle lo que había hecho mi abuelo. Sabía que si lo hacía, su vida se vendría abajo. No quería ser la razón de su sufrimiento, aunque la culpa me carcomiera por dentro. El resto del día pasó como cualquier otro. Caminamos juntos por el mercado, compramos algunas cosas, y regresamos a casa. Mi padre parecía feliz de pasar tiempo conmigo, pero yo no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo en mi interior. El dolor era tan grande que me parecía imposible seguir adelante. Esa noche, mientras mi padre dormía, me quedé en mi cuarto, mirando las sombras que se formaban en la pared. Sentía el peso de mi dolor, de mi vergüenza, y no sabía cómo manejarlo. El silencio de la casa me envolvía, pero era un silencio que me ahogaba. Me sentía atrapada entre las paredes de la misma casa que había sido mi refugio durante tantos años. No sabía a quién recurrir, no sabía si alguien podría comprender lo que estaba pasando. El silencio en casa se volvió insoportable. Cada día que pasaba, sentía que me hundía más en la desesperación. Aunque trataba de mantener la apariencia de normalidad, por dentro me sentía rota. Mi abuelo ya no me miraba de la misma manera, pero su presencia seguía siendo una sombra que me perseguía. Mi padre, por su parte, continuaba con su vida, ajeno a lo que realmente estaba sucediendo en nuestra casa. La distancia entre nosotros aumentaba cada vez más, y la culpa se apoderaba de mí. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré un viejo cuaderno que había pertenecido a mi madre. Estaba lleno de notas y dibujos que ella había hecho durante los años en los que estuvo viva. Decidí sentarme a leerlo. En cada página, su letra me parecía más lejana, como si hubiera pasado tanto tiempo desde que la vi que ya no la reconocía. Pero había algo reconfortante en sus palabras, algo que me hacía sentir cerca de ella. Mi madre siempre me había enseñado a ser fuerte, a ser valiente, pero ahora me sentía como una sombra de esa niña que alguna vez fue feliz. Al leer esas páginas me di cuenta de algo: mi madre, en su infinita bondad, me había dejado una lección que nunca comprendí completamente hasta ese momento. Ella siempre me decía que aunque la vida fuera dura, nunca debíamos perder nuestra dignidad. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos, Carmen. Eres fuerte y tienes el derecho de ser feliz, decía siempre. Fue en ese momento cuando entendí que mi madre, aunque ya no estuviera presente, me estaba dando el valor para enfrentar lo que estaba sucediendo. Con una sensación de determinación renovada, decidí que ya no podía seguir viviendo con este dolor en silencio. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una manera de hablar, de decirle a alguien lo que había estado sucediendo en mi vida. Ya no quería ser prisionera de mis propios miedos, de mi propia vergüenza. Quería ser libre, aunque fuera un poquito. Esa noche, mientras mi padre se preparaba para ir a la cama, decidí hablar con él. No sabía si iba a creerme, no sabía si iba a reaccionar con ira o con comprensión. Pero sabía que tenía que intentarlo, tenía que decirle lo que me estaba matando por dentro. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras me acercaba a él. Papá, comencé, pero mi voz se quebró. Él me miró con esa expresión que solía ser tan reconfortante, pero ahora solo me parecía distante. ¿Qué pasa, hija? Pareces preocupada, me dijo, notando el cambio en mi tono de voz. Respiré profundamente. El miedo seguía allí, pero era más pequeño que el deseo de liberar mi alma. Papá, hay algo que necesito decirte, dije, mientras las lágrimas comenzaban a caer. Algo que ha estado pasando, algo que me ha estado destruyendo. Es abuelo, papá. Él me ha hecho cosas que no debía haber permitido, pero tenía miedo de decirte.
Mi padre me miró confundido, y algo en su rostro cambió. No sabía si entendía lo que estaba diciendo, pero su expresión se tornó sombría. Carmen, ¿de qué hablas?, preguntó frunciendo el ceño, pero ya sabía que no podía callar más. Abuelo, abuelo me ha tocado, me ha hecho cosas, papá, dije, apenas logrando pronunciar las palabras. Lo siento tanto, pero tenía miedo de decirte. Mi padre se quedó en silencio por unos largos segundos, mirándome fijamente, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Finalmente su rostro se transformó. Primero fue confusión, luego ira, y por último, dolor. El dolor que vi en sus ojos fue lo que más me afectó. No sabía si estaba devastado por lo que acababa de escuchar o por la idea de que su hija había estado sufriendo bajo su mismo techo sin que él lo supiera. ¿Qué has dicho?, murmuró, casi sin aliento. No puede ser, como no vi nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Papá, no podía, le respondí. Te quería proteger y tenía miedo de perderte, de perderlo todo. Pero ya no puedo seguir así. Necesito que me creas. El dolor de ese momento fue indescriptible. Sentí que el peso de mis palabras había caído sobre él, sobre mí, sobre todo lo que había sido nuestra vida juntos. Mi padre se levantó de la silla, y no pude ver su rostro claramente porque las lágrimas me nublaban la vista. Estaba perdido, confundido, y yo no sabía si alguna vez podría sanar el daño que se había causado en esa conversación. Después de aquella conversación, mi vida dio un giro definitivo. Mi padre, en su dolor y desesperación, trató de entender lo que había sucedido, pero algo se había roto entre nosotros. Él me abrazó, pero no era un abrazo de consuelo, era un abrazo lleno de culpa, de preguntas sin respuestas. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, y yo tampoco lo sabía. Las palabras que había guardado tanto tiempo ya estaban fuera, pero el alivio no vino con ellas. Solo había más dolor, más confusión, y más soledad. Esa noche, después de hablar con mi padre, me encerré en mi habitación. No quería enfrentarme al mundo, no quería enfrentarme a lo que había dicho. ¿Cómo podía ser posible que mi abuelo, el hombre que siempre había visto como un pilar de nuestra familia, me hubiera hecho eso? Las imágenes de esos momentos seguían flotando en mi mente, y cada vez que trataba de alejarlas, regresaban más intensas. El miedo y la vergüenza se apoderaron de mí, y sentí que la oscuridad me envolvía de nuevo. Al día siguiente mi padre, como siempre, salió temprano al pueblo para hablar con algunas personas sobre lo que había ocurrido. Yo no le vi durante todo el día. Estaba solo enfrentando sus propios demonios, y yo me quedaba atrapada en mis propios pensamientos. La casa estaba vacía y silenciosa, como si se hubiera detenido el tiempo. Ya no era la misma, ya no podía fingir que todo estaba bien. Cada rincón me recordaba lo que había sucedido, y el aire se sentía pesado, como si la misma casa me estuviera acusando. Mi padre regresó al final del día, y su rostro había cambiado. Su mirada ya no era la misma. No era solo el dolor, era también el miedo, la rabia contenida, el horror de saber que algo irreversible había sucedido en su propio hogar, bajo su propio techo. Carmen, hemos hablado con las autoridades, dijo, su voz temblorosa. Abuelo ha sido detenido. Lo hemos hecho por ti y por tu seguridad. No supe qué sentir en ese momento. Por un lado, había una pequeña parte de mí que sentía alivio, como si finalmente pudiera empezar a sanar. Pero por otro lado, sabía que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, jamás podría deshacerse. Mi abuelo, el hombre que me había enseñado tantas cosas, el hombre que había sido un pilar en nuestra familia, ahora se convertía en un monstruo a los ojos de todos. La gente del pueblo comenzaba a murmurar, a señalar con el dedo, y yo ya no sabía dónde esconderme. Pasaron semanas y la vida en la casa siguió adelante, pero nada volvió a ser igual. Mi padre trató de reconstruir lo que quedaba de nuestra familia, pero el vacío que dejó mi abuelo era imposible de llenar. A veces me encontraba sentada sola, mirando al vacío, preguntándome si alguna vez podría encontrar la paz. Sabía que mi vida nunca sería como antes, que las cicatrices que llevaba por dentro no desaparecerían con el tiempo. Pero también sabía que debía seguir adelante. Mi madre me había enseñado que la vida no siempre era fácil, que había que luchar por lo que uno quería, y aunque ahora me sentía más perdida que nunca, también sabía que, de alguna manera, debía encontrar mi camino. Fue entonces cuando decidí dejar el pueblo. Mi padre no estaba feliz con la idea, pero entendió que necesitaba escapar, al menos por un tiempo.
Me mudé a una pequeña ciudad cercana, buscando un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar las heridas que habían quedado tan profundas en mi alma. Comencé a trabajar en una pequeña tienda de flores, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacer debido a las circunstancias. Allí, entre las flores y las plantas, encontré algo de paz, algo que me ayudó a seguir adelante. Pero aunque estaba en un lugar diferente, las cicatrices seguían allí. Cada día me recordaban lo que había sucedido, pero poco a poco aprendí a vivir con ellas. No era fácil, y aún a veces me despertaba en medio de la noche, aterrada por las sombras de mi pasado. Pero sabía que había tomado la decisión correcta al seguir adelante, al enfrentar mis miedos y hablar la verdad, aunque eso me hubiera costado tanto. Los meses que siguieron en la ciudad nueva no fueron fáciles, pero fueron un comienzo. Poco a poco empecé a sanar, aunque el proceso fue largo y lleno de momentos de dolor profundo. Durante ese tiempo mi padre me visitaba de vez en cuando, y aunque el vínculo entre nosotros ya nunca sería el mismo, al menos estábamos intentando reconstruirlo. Él había sufrido tanto como yo, y aunque su dolor era diferente al mío, ambos compartíamos el mismo sufrimiento. A veces cuando hablábamos me pedía perdón, me decía que lamentaba no haber visto lo que pasaba en casa. Yo siempre le respondía con la misma respuesta: no fue culpa tuya, papá. Ninguno de nosotros lo vio venir. Las palabras ya no eran suficientes para sanar lo que se había quebrado, pero al menos, de alguna manera, estábamos compartiendo el peso. Recuerdo que una tarde, mientras estaba en el jardín de la pequeña casa que había alquilado, me llegó una carta. Era de un abogado que representaba a mi abuelo. En ella se mencionaba que él había sido condenado, y que su juicio se llevaría a cabo pronto. La noticia me llegó como una bomba. A pesar de que ya había pasado tanto tiempo, el saber que mi abuelo enfrentaría la justicia me hizo sentir una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sentía que finalmente había llegado el cierre, pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en el hombre que había sido para mí en su juventud, en las historias que me contaba, en los buenos momentos que había vivido con él antes de que todo cambiara. Mi corazón estaba dividido. La justicia debía seguir su curso, pero también sabía que por mucho que me doliera, había algo más importante que debía aprender: el perdón. No el perdón hacia él, porque eso era algo que solo él podría ganarse con el tiempo, sino el perdón hacia mí misma. Durante años me había culpado por no haber hablado antes, por no haber hecho algo para detenerlo. Pero poco a poco entendí que no podía cargar con esa culpa. Había hecho lo mejor que pude en las circunstancias en las que me encontraba. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, me encontré con una vieja amiga de la infancia. Nos saludamos y comenzó a contarme sobre su vida, su familia, y cómo las cosas seguían su curso en el pueblo. Pero cuando me preguntó sobre mi vida, mi respuesta fue simple: estoy bien, por fin estoy bien. Sabía que esa respuesta no podía abarcar todo lo que había pasado, pero era lo único que podía decir sin ahogarme en mis emociones. Y así, poco a poco, la vida comenzó a darme pequeños momentos de felicidad. Comencé a hacer nuevos amigos, a disfrutar de mi trabajo en la tienda de flores, y a recordar que, a pesar de todo lo que había vivido, aún había belleza en el mundo. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, como el aroma de una flor recién cortada o el sonido de la lluvia en el techo de mi casa. Aprendí que a veces la vida nos da momentos de oscuridad, pero también nos ofrece momentos de luz, si estamos dispuestos a buscarlos. Hoy, mientras me siento en mi jardín, rodeada de flores, me doy cuenta de que el tiempo ha pasado, pero las cicatrices siguen ahí. No puedo borrar lo que sucedió, pero he aprendido a vivir con ello. He aprendido que el perdón no es algo que se regala, es algo que se gana, y que el primero al que debo perdonar es a mí misma. Solo entonces, después de tanto sufrimiento, podré ser realmente libre.